dentro del Estado, ¿no? que viene a destruirlo. Mechi, ¿es así o es otro Estado el que viene a construir Milei? Mira, nosotros creemos que no es que viene a destruir el Estado, viene a construir un Estado al servicio de unos pocos, al servicio de la extranjerización de los bienes comunes, al servicio de la colonización de la Argentina, y eso es lo que más nos preocupa en ese sentido. En realidad lo que está configurando es un Estado al servicio de llevarse la riqueza del país. Y en función de eso, una gran mayoría popular vulnerada por un sistema que lo oprime, digamos, en concreto. Estamos con Mercedes Cabezas, ella es secretaria adjunta de ATE Nacional, trabajadora del SENASA, que bueno, nos acompaña acá un poco en la previa a una movilización importante y en un momento complejo para los trabajadores estatales, para la Argentina y los laburantes en general. Vamos a charlar un poco de esta coyuntura. Gracias por acompañarnos, Mercedes. No, gracias a ustedes. Muy bien. A ver, decías un Estado para unos pocos. A ver, ¿qué implica, digamos, qué Estado está destruyendo Milei y a quiénes está afectando? Por ahí me decías tú en las provincias y se empieza a notar el deterioro de los servicios que brinda el Estado. ¿A qué te referís? Y fundamentalmente me refiero a la retirada de la política pública nacional de los territorios provinciales, que fue lo primero que hizo Javier Milei cuando asumió, dejando leer que quizás lo que quiere es reconfigurar el mapa de una república federal, digamos, en términos concretos, y terminar con lo que nosotros conocemos como una democracia de una república federal. Retirando la política pública nacional de las provincias, que en general se dedica a asistir a las personas más vulneradas por el sistema. Intentando porque las provincias, digamos, proveen salud, educación, seguridad, digamos, sí, ¿no? Eso está desregulado, Claro. Descentralizado, Eso. Y se encargan las provincias, pero también hay que decir que hay un sinnúmero de políticas públicas que se llevan adelante, por ejemplo, desde los centros de referencia de desarrollo social en cada una de las provincias, que al desaparecer ese entramado nacional, lo que termina sucediendo es que la provincia intenta hacerse cargo de ese problema, pero sin presupuesto. Y entonces, cortarle la transferencia a las provincias, cualquier transferencia extraordinaria que tenga una provincia, desde obra pública hasta lo que se te ocurra. Y además, retirarle la política pública nacional y pretender que se haga cargo sin presupuesto, bueno, es una desfinanciación directa que lo que termina es en un mecanismo de coerción. ¿Qué hace el presidente? Bueno, si no me votan esta ley, no hay una transferencia a la provincia y los votos empiezan a tener precio. Claro. Digamos que no es un mecanismo que un presidente juegue con el dinero, con las provincias y apretar en el Congreso para sacar un decreto, para que no le volteen un decreto para aprobar una ley. No es nuevo, pero quizás esté, ¿no?, más exacerbado ahora eso. Hay una exacerbación de la violencia en términos generales, porque es un mecanismo violento. Y hay una exacerbación de la violencia y una apología de la violencia desde los canales institucionales del gobierno. Yo no termino de entender por qué eso no está en las primeras planas de todos los periódicos, pero la realidad es que hay un mecanismo violento desde los despidos hasta barbaridades que ha dicho Adorni como vocero presidencial, insultos que el propio presidente ha hecho hacia legisladores, hacia trabajadores del Estado, hacia el mismo Estado que conduce, incluso llamarlo una organización criminal cuando vos sos el jefe de Estado, bueno, te convierte en el jefe de una banda criminal. Digamos, increíble. Hay ahí algo que creemos que no solamente es la exacerbación de la violencia desde los canales institucionales hacia la sociedad, sino una apología de violencia que se nota todos los días en la calle ya. Para que una persona se baja de un auto y porque tuvo un entredicho con otro peatón o con otro chofer de un auto y termine mal, termine con un hecho de violencia, concretamente es porque hay una apología de la violencia directamente relacionada. Y me parece que esto reviste una complejidad que va más allá de lo que las instituciones públicas entienden. Bien. Enumerabas dentro de estos hechos y mensajes violentos los despidos. ¿De cuántos despidos en el Estado estamos hablando? Más de 35.000. Eso a nivel nacional. Y todos los días llegan más despidos, porque pareciera que en realidad las olas son más amplias cuando se cumplen los 3 meses de los contratos,
Pero la realidad es que hoy también están cerrando organismos públicos y pasando a disponibilidad compañeros y compañeras de planta permanente. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver que si no hay una reubicación dentro de los 6 meses, concretamente ese trabajador, esa trabajadora se queda sin trabajo. Y más allá de la tragedia individual que puede suponer la pérdida del empleo, porque nosotros lo decimos de esta manera porque hay un compañero que va al cajero y a fin de mes no tiene sueldo o al principio de mes no tiene sueldo y hay una familia que se queda sin sustento, también representa un problema una política pública que se cae, porque quienes materializan la política pública son los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Bien. Me imagino además cómo impactan algunos pueblos, ciudades pequeñas, ¿no? Porque digamos, a veces también forma parte de la economía local, ¿no? Digamos, no se consume menos en el kiosco, en el supermercado, en el restaurante, ¿no? Sí, o lugares que son derivados específicamente de los conglomerados estatales. Te doy un ejemplo. En las primeras olas de despidos hubo una suerte de alrededor de 90 despidos en la base naval de Punta Alta. Punta Alta es una ciudad de 70.000 habitantes. Claro. Quien no vive de la base naval de Punta Alta tiene un derivado que vive de la base naval de Punta Alta. Por lo tanto, si cierra, hay un pueblo que se muere, se cae. Claro. Definitivamente. Sí. Eso ha pasado, bueno, pasó en Azul en la época de Macri, con la base, la fábrica militar. La fábrica militar, y la verdad es que preocupa. Parece que el Estado fuera el enemigo, pero en realidad el Estado sostiene producción, sostiene trabajo, pero fundamentalmente sostiene espacios territoriales concretos donde se configura la vida. Y entonces, bueno, ahí es, creo yo, que hay que hacer hincapié. Creo que la pregunta concreta que tenemos que hacernos como sociedad es, bueno, ¿qué tipo de nación queremos? Bueno, está bien, pero ¿qué tipo de Estado para esa nación? ¿Qué Estado necesitas para crear una nación soberana, una nación independiente? No solo económicamente, sino políticamente. No hay independencia política sin independencia económica. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitas para configurar ese tipo de nación que vos decís que tiene que ser soberana, redistributiva? O sea, un Estado que dedique una parte importante de su presupuesto al pago de intereses de la deuda, o un Estado que cree hospitales, escuelas. Me imagino que esa como a grandes rasgos. En principio lo que creo es que necesitamos un Estado que configure qué es una deuda y con quiénes. Ah, mira. En principio. Porque se habla mucho de la deuda externa, pero no se habla de la deuda interna. La deuda interna con cada uno de los compañeros y compañeras que ha dejado su vida por este país. Y dejar su vida a lo mejor es trabajar toda su vida, levantarse todas las mañanas, sostener este país poniéndose la camiseta de lo que hace, cualquiera sea su actividad, y construyendo soberanía. Con ese trabajador, trabajadora de la clase, creo que la deuda interna no se pagó. Claro. Entonces, lo que hay que elegir es qué se paga primero. Bien, lo que diría, me pongo en abogado del diablo, digamos, lo que diría es, bueno, hay un mercado que va a ir y va a resolver esos huecos, esos lugares que el Estado no va a resolver si lo achicamos, que es el objetivo de esta gente. Pero no funciona así, ¿no? Digamos, no es que está siendo más eficiente en los servicios para la población en general con ese mercado en el centro de todo, como Dios todopoderoso y que lo resuelve todo. Acabas de dar en la tecla de la diferencia fundamental de Milei con la clase trabajadora. Milei pone en el centro de las necesidades del país al mercado. Nosotros ponemos en el centro de las necesidades del país el cuidado de la vida. Y el ordenador de la vida es el trabajo. Entonces, desde esa mirada estamos como a las antípodas del pensamiento de que el mercado lo puede resolver todo, digamos. No hay forma de que se gobierne con un Excel. Hay que gobernar con el corazón, con las tripas, con la cabeza, pero no con un Excel, digamos. Y si querés gobernar con un Excel, quizás lo que tendrías que hacer es ver qué es lo que ponderás. ¿Qué es lo que pones en ponderación? ¿A qué le das un valor? Porque si le das un valor a la vida y el ordenador de la vida es el trabajo, lo primero que tenés que hacer es crear fuentes de trabajo. Claro. Es casi filosófica la cuestión, digamos. No lo quiero llevar a un lugar porque estamos hablando de problemas concretos de la Argentina concreta y que muchas veces tienen que ver con cuestiones muy inmediatas, pero digamos, en algún punto filosófica, y me imagino que te pasará por la cabeza o que sentirás cuando ves que de pronto hay sectores del sindicalismo
que pueden llegar, en términos filosóficos, a coincidir, pero que dicen, bueno, es el momento de negociar con este gobierno, no podemos confrontar porque todavía tiene cierto apoyo, ¿no? Cierto respaldo en las encuestas, pongamos. ¿Qué se hace con esos sectores? ¿Se dialoga con ellos para tratar de convencerlos? Bueno, nada, se espera a que se den cuenta de lo que ustedes entienden que en algún momento se van a dar cuenta, que esto es un desastre y que termina mal. Yo creo que lo que hay que escuchar es la demanda de la gente, más que de algunos sindicalistas que creen que es tiempo de esperar porque tienen algunos otros intereses. Porque en las bases no sucede lo mismo. Vos no escuchás eso, no escuchamos eso, pero no te estoy hablando de afiliados de ATE. Ajá. Te estoy hablando de la base, los compañeros que vos vas a ver todos los días. Porque cuando vos llegas a un sector de trabajo no vas a ver, no vas con el padrón a ver quién está afiliado y quién no está afiliado, hablas con todos. Ajá. Y cuando hablas con todos te empieza a pasar incluso que ves que las asambleas las comparten todos los sindicatos y que a las movidas vienen todos los compañeros. Y entonces ahí lo primero que tenés que hacer es preguntarte si estás haciendo lo que tus bases te dicen que hay que hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdad, no se puede esperar a un gobierno que lo que intenta hacer es destruir la política pública destinada a resolver las desigualdades estructurales del sistema. Porque lo que vas a tener es un país profundamente más desigual. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, la última medición de 6 meses de pobreza dio alrededor de un 53%. Eso ya habla de una pobreza que se empieza a enquistar en la estructura y que empieza a ser estructural. Porque son 6 meses, no son 3, ni 2, ni 1. Son 6 meses de pobreza. Y vos a ese compañero de clase no le podés ir a decir, bueno, espera, porque a lo mejor si no comiste durante 3, 4 meses, comes al quinto. Porque la panza le hace ruido el primer día. Entonces lo que me parece es que, por respeto a la clase, hay que crear las condiciones necesarias para que se redistribuya el ingreso y fundamentalmente se vuelva a la política pública inclusiva y con justicia social. Este presidente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque ya dijo que no lo va a hacer. Claro. No es que nos está mintiendo y nos dice que va hacia la justicia social y a la inclusión del pueblo y no le sale, como han hecho otros, ¿no? Que después podemos debatir si le sale o no. Este directamente dice que el problema de la Argentina es la justicia social. Y entonces ahí entramos en un problema concreto. Claro. Digamos, que es que la redistribución del ingreso que tiene que darse para que los muchos que tienen casi nada tengan algo, no la va a hacer este presidente. ¿Y lo ves claro en las asambleas esto que me planteás o todavía hay cierta confusión? Digo, yo no sé si estaría tan seguro de que todo el mundo ve que esto va a salir mal, ¿no? Digamos, quizá como pasó en otras épocas, no sé, en los 90, por poner un paralelismo que incluso reivindica este propio gobierno, supongo que yo era muy chico, pero supongo un montón de gente adulta, laburando, podía decir, bueno, pareciera que haber cierta estabilidad, la estabilidad o la paz de los cementerios, a ver qué onda, ¿no? Mira, ¿no lo ves, esa confusión? No, ya no, pero también tengo que decirte que en los 90... había una suerte de burbuja financiera que proporcionaba una bastante mentirosa estabilidad dentro del bolsillo de los argentinos y argentinas, digamos. Una previsibilidad que te generaba incluso créditos para acceder a distintas cuestiones, digamos, a distintos bienes y servicios y demás. No es lo que está pasando ahora, más allá de si volvieron las cuotas o no volvieron las cuotas, digo... Sí, los números de consumo están por el piso. Bueno, los ciudadanos lo que no tienen es... dinero concreto para resolver sus necesidades inmediatas. No estoy hablando de grandilocuencia, sino de necesidades inmediatas. Argentina además está cara. Carísimo. Vos vas a cualquiera de los países limítrofes, para no decirte cualquiera de los países del mundo, cualquiera de los países limítrofes, y Argentina está más cara que el resto de los países. Por lo tanto, te diría, no es muy comparable la situación de los 90, más allá de que el modelo de los 90 no es precisamente el más redistributivo, ni mucho menos. Pero un componente muy importante del voto hacia este gobierno tiene que ver con la falta de previsibilidad que tenían las familias, entiendo yo. Y hoy tampoco la tienen. Entonces, después del veranito que representan todos los gobiernos cuando asumen, y que además es un veranito que no le permitió la ley ómnibus, digamos, sí. ¿no? Es un veranito relativo, donde algunas cosas ya no pasan.
Pero después de ese veranito, los trabajadores y las trabajadoras se están dando cuenta y están entendiendo que efectivamente este modelo no los incluye. Le va cayendo la ficha, vos decís, a muchos laburantes. Sí. Y de hecho creo que la movilización del 5 va a ser una muestra de que es por el camino de la unidad y de la lucha que se consiguen logros concretos, digamos. Bien. Y bueno, todos los sindicatos que no sean parte de esa unidad y de esa lucha verán qué hacen después, qué sé yo, pero nosotros creemos que ese es el camino. Bien, el 5. A ver, digamos, tenemos organizaciones sindicales, de hecho las dos CTA ya en este proceso de unidad van a marchar juntas, sindicatos de la CGT, algunos, organizaciones PYME, bueno, nada, bastante amplio el abanico. ¿Qué esperás que pase el jueves? En términos de masividad, en términos de mensaje, en términos de incluso la respuesta que puede llegar a haber desde el gobierno. En términos de masividad, yo creo que vamos hacia una movilización efectivamente masiva. Ajá. Vamos a llenar la plaza, probablemente las calles aledañas, digamos. Creo que la movilización va a ser, si querés medirlo en términos de éxito, va a ser un éxito, sí, digamos. Venimos trabajando en conjunto. Yo lo que pienso, lo que espero quizás es algo más de ese movimiento obrero organizado que incluye pymes, que incluye... Yo quizás espero una articulación que permita no unirnos por el espanto, sino pensar en una articulación concreta de propuestas que tenga la clase trabajadora o que tiene la clase trabajadora. Porque la verdad que si hay algo que la derecha hace muy bien es fraccionarnos, digamos. Tiene ejercicio en avanzar en el fraccionamiento de la clase obrera y de fundamentalmente el movimiento obrero organizado. Y creo que vamos a otro periodo. Vamos a un periodo que nos va a permitir construir una mirada plena de país que nos haga dar cuenta finalmente a quienes todavía no están muy convencidos que es por ese camino. Y que es por un camino de inclusión, pero fundamentalmente que es por un camino donde estemos todos adentro y todas adentro. O sea, no es solo el rechazo lo de este jueves 5, sino que crees que incluso puede empezar a armar... Veo condiciones políticas Bien. como para poder empezar a armar una mirada de gobierno de clase trabajadora que permita que haya una redistribución real. Mira. No es mentira que se puede gobernar para todos y todas. No es mentira. Alguien empezó a sembrar la idea, acompañada por este gobierno por supuesto, de que es imposible gobernar para todos. Bueno, no, es posible gobernar para todos. Hay experiencias que lo demuestran. Es posible generar redistribuciones de ingresos. Es posible democratizar la producción y no concentrar capitales. Porque de la mano de esa democratización seguramente hay una redistribución del ingreso. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo, hay que enfrentarse a intereses concentrados que son muy poderosos. Ahora, la masividad de la propuesta y los liderazgos colectivos pueden hacer que eso suceda. Yo creo que llegamos a un tiempo de liderazgos colectivos. ¿Cómo es eso? Un tiempo donde la participación de las organizaciones del campo popular en una propuesta concreta puede hacer que se colectivice esa propuesta, se universalice y todos nos sintamos parte. Mira, uno de los problemas más grandes que tuvo el Frente de Todos es que al día de hoy no hay una foto donde estén todos los partidos que lo componían. Si eso no te dice algo, entramos en una etapa de construcciones colectivas, no de liderazgos o padres de la patria individuales. No, entramos en una etapa de la historia que se va a recordar como la etapa que, si se colectivizaron las propuestas, puede salir de la crisis. Suena bien. Estás pensando en algún espejo, ¿no? Porque muchas veces se trae el ejemplo, me imagino con todos los límites, uruguayo, ¿no? Digamos, Frente Amplio. Vamos a pensar en algún espejo, en alguna propuesta que te venga a la mente que pueda llegar a ver, que sirva de ejemplo para construir eso. Bueno, te puedo mencionar alguna propuesta incluso que de Argentina, digamos. Nosotros venimos de la propuesta de la provincia de Buenos Aires, donde las decisiones no se toman solamente desde el despacho del gobernador, sino que hay un gobierno que ha decidido incluir a la clase trabajadora dentro de su gobierno.
Claro. El ministro de Trabajo, Walter Correa, es parte de la clase trabajadora, la ministra de las Mujeres es parte de la clase trabajadora, hay otros funcionarios y funcionarias, digo, donde una reunión de gabinete tiene distintos componentes, digamos. Este gobierno nacional de alrededor de 180 funcionarios, 55 son CEOs de empresas. ¿Qué esperamos? Claro. Pero si no son parte de la clase trabajadora, ¿qué ¿Cómo van a va a decidir salir? en función de la clase trabajadora? Es difícil. Viste que está hoy el si sale bien, ¿no? Como pregunta, bueno, claro, ¿cómo va a salir bien, ¿no? ¿O para quién? Es que va el a salir gobierno, el Estado no es una empresa. Claro. El Estado tiene responsabilidades que la empresa no tiene. Esto de cuando decían, bueno, la obra pública la tiene que hacer el privado. ¿Y por qué a un jardín le va a poner una calle de asfalto el privado? Si no le reditúa. Bueno, al Estado no le tiene que redituar, el Estado tiene que construir la posibilidad de que tengan accesibilidad a ese jardín todos los ciudadanos que están alrededor en el territorio. Claro. Es la esencia misma, la lógica, Digamos, ¿no? la lógica es esa. Claro. El Estado tiene otra responsabilidad. Claro, no se puede manejar con un Excel. Mercedes, lo charlábamos un poquito antes de la entrevista y me parece que está bueno para mostrar otros dirigentes, otras, en este caso, dirigentas sindicales y trabajadoras estatales, como es tu caso. Digamos, vos sos secretaria de Junta de ATE, digamos, a la cabeza del sindicato junto a Rodolfo Aguiar, y recién el año pasado, ¿no? Me decías, estás en planta permanente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque si no pareciera que son todos burócratas, ¿no? Que están ahí hace un montón de años y acomodados, y no es tu caso, seguro. No, de hecho, hay algo interesante para contar ahí, no quiero ser autorreferencial, pero hay algo interesante para contar ahí que tiene que ver con... Bueno, yo hace 21 años que soy trabajadora del Estado. El año pasado pasé a planta permanente, creo que hace un mes cumplí el año de estabilidad necesaria para que quede firme la planta. O sea, 20 años precarizada y ¿no? A tiro de una firma de que no te renueven un contrato, sí, porque y aún además, así laburando en Senasa. Y aún así trabajando. Sí. Pero además lo raro de este sistema es que yo no concursé la vacante que podría haber concursado, que era una vacante profesional administrativa, porque soy licenciada en periodismo. No, concursé una vacante técnica porque esa vacante nunca se abría y entonces habían pasado 20 años. Dije, bueno, no importa, yo puedo cumplir la función de técnica, concurso una vacante para técnica porque puedo ser técnica, digamos. Pero nunca abrió el Estado la vacante que me hubiera tocado concursar, por lo tanto sería precarizada en el caso de que hubiera esperado. Claro. Y en realidad lo que hay que dejar en claro es que la precarización es una responsabilidad y una falla que está incumpliendo el Estado, no el trabajador. Por lo tanto, no es un castigo para el trabajador o la trabajadora. Lo digo porque si no pareciera, bueno, pero son contratados. Bueno, los contratos en el Estado Nacional, y está escrito, no lo digo yo, son contratos para tareas no habituales y permanentes. Si una persona tiene 20 años de trabajo en el Estado, 10 años de trabajo en el Estado, si querés ponerle menos, claramente está haciendo una tarea habitual y permanente del Estado. Claro. No está cumpliendo la ley el Estado, ¿no? Digo, teniendo en esa situación. Es el principal incumplidor. Claro. Y ahora estamos frente a una situación en la que esas personas que están precarizadas y que, digamos, son víctimas de esa situación, ¿no? De ser rehenes un poco también de cada administración, tienen que ir y rendir un examen que tampoco tenemos muy claro de qué se trata, que no fue informado, ¿no? Como para que la gente pueda prepararse, y que muchas veces, ¿no? Agarran a alguien que hizo una tarea que no tiene nada que ver con los números, con la matemática, y le hacen un examen sobre matemática y con los nervios que eso implica de perder su laburo, su fuente de trabajo, ¿no? Esto está pasando. Eso está pasando, pero además hay que aclarar una cosa. Nosotros no estamos en contra de que para entrar al Estado una persona tenga que demostrar idoneidad en el puesto que va a cumplir. ¿Qué fue lo que hiciste vos el año pasado después de estar 20 años cumpliendo una tarea? No fue lo que hice yo. Yo hacía 20 años que estaba dentro del Estado. Por eso estoy diciendo, después de 20 años... Si una persona que no está dentro del Estado tiene que rendir un examen, incluso para ser contratado por el Estado, bueno, claro. En realidad lo que estás tratando de ver es si esa persona corresponde que entre o sería otra. Digamos, es como una entrevista laboral, si querés. Ahora, el problema que tiene esto es que le están tomando examen a personas que hace más de 10 años están adentro del Estado. Pero además no le están tomando un examen de idoneidad que podría ser, bueno, estás haciendo esto hace 10, 20 años, sabés hacerlo bien, el Estado está haciendo bien esta tarea. Bueno, eso no estamos de acuerdo porque tendría que ser una puerta de entrada a la planta permanente.
pero tendría alguna lógica. Ahora, la verdad es que te pongo de nuevo el ejemplo del SENASA. Una persona que está en el frigorífico faenando durante un montón de tiempo, durante 10, 20 años, que le tomes algún problema de matemática cuántica, y la verdad que no sé si se lo va a acordar. Yo no sé si me lo acuerdo. Claro. Sí. No vamos a ponerlo en otro. Yo no sé si me acuerdo. ¿Y para qué debería una regla saber de tres eso, no? compuesta. ¿Y para qué pero lo debería tengo que saber? pensar 35 veces a lo mejor, porque me dediqué al campo de la comunicación. O al campo de la tarea específica que hago en mi sector de trabajo. O, bueno, Sí. entonces, no es un examen de idoneidad en tu tarea laboral. Y si fuera un examen de idoneidad en tu tarea laboral, no debería de ser para renovarte un contrato cuando tu tarea ya es habitual y permanente. Debería de ser para pasarte a la planta. No lo decís vos, lo dice la ley. Lo dice la ley. Claro, sí. Claro. Cosa que no le interesa tanto a este gobierno. Porque si es capaz de, por decreto, sin pasar por el Congreso, porque todavía no se han analizado los decretos en el Congreso, pero sin pasar por el Congreso, dar por tierra 300 leyes o modificarlas, mucho el debate legislativo no le interesa. Parece al DNU, Al DNU 70-20-13, eso. Muy bien. Bueno, el 5 de diciembre entonces en las calles, no sé si querés invitar a quien esté mirando, ¿por qué debería acercarse a movilizar? Sí, por supuesto. Bueno, en principio las organizaciones del campo popular vamos a estar en la calle el día 5. No es la primera movilización que hacemos, venimos construyendo debate político y fundamentalmente propuestas de cara al tiempo que viene, pero queremos convocar a toda la ciudadanía, a aquellos que todavía nunca pensaron en acercarse a un sindicato, una organización política, una organización barrial, pero que entienda que nadie se salva solo y que las estrategias colectivas son fundamentales para terminar con la política de este gobierno. ¿Por qué queremos terminar con la política de este gobierno? Bueno, muy claro, porque aprieta el bolsillo, fundamentalmente porque ha terminado con leyes que lo que hacían era proteger la vida de cada uno de los argentinos y argentinas, como la ley de alquileres, como la desregulación de los medicamentos. Bueno, podría poner miles de ejemplos, pero la realidad es que las medidas que está tomando este gobierno no van hacia un lugar que nos permita salir de la crisis, sino que van a concentrar capitales y a profundizar la crisis y la brecha entre los muchos que no tienen nada y los pocos que intentan llevárselo todo. Muy bien. Mercedes Cabezas, secretaria de Junta de ATE Nacional, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes.